Muy buenas a todas y a todos. Estamos en un nuevo episodio de TV Voices. Para los que no nos conozcáis, TV Voices es un video podcast que intenta abordar los diferentes industrias, sectores o verticales del sector audiovisual, y por aquí hemos tenido a personas especializadas en publicidad, en brand content, en doblaje, en producción, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos y esperamos que este nuevo episodio os sea ameno y por lo menos os den ganas de verlo. Hoy nuestra intención era tocar o abordar todo lo que es el audio, lógicamente audio digital. Y antes de dar paso a nuestro invitado, sí que me gustaría leeros unas cifras del estudio de InfoAdes, que ha sido publicado hace unas semanillas, cuando estamos grabando estos. Pero vamos, según el estudio de InfoAdes, que como sabéis hace relación o hace referencia a la inversión publicitaria por canales, en lo relativo al audio, 2025 ha cerrado con unos ingresos publicitarios de 590,2 millones, de los cuales 90 corresponden a audio digital y 500,2 millones corresponden a radio. Esto supone más o menos un 9,5 de todo el total de la pastel publicitario. Y hay que entender esto, que en el audio digital hoy en día se está diversificando mucho, y estos son, por así decirlo, para que no entendáis, serían inversiones directas de publicidad, es decir, todo lo que es product placement, brand entertainment, acciones especiales para audio con podcaster o con video podcaster y demás. Yo creo que estas cifras no están aquí incluidas. Lo que está claro es que es un modelo que está evolucionando mucho. El podcast y el video podcast ha vivido, así como los audiolibros, todo lo que es el audio digital, ha vivido un crecimiento exponencial en audiencias en los últimos tiempos, y por eso teníamos muchas ganas de abordarlo hoy. Y qué mejor para abordarlo que con Vicente Sendra. Vicente, buenas, un placer y muchas gracias por estar por aquí. Si quieres, como intro, cuéntanos un poquitín quién es Vicente o cuál es tu trayectoria profesional. Venga, fantástico. Pues mira, Vicente, bueno, soy un toledano, que familia alicantina, de Alcoy en concreto, y empezó en el mundo digital en 2002. Después de vivir en Londres, después de acabar la carrera, volví aquí y, pues mira, casualidades de la vida, te pones a buscar trabajo. Yo había estudiado marketing y demás, entonces una de las primeras ofertas que me llegó era de una empresa que se llama Spotting, que ya no existe, vamos, ya no existe. Y era nada que ver con Spotify. Nada que ver. Esto era Spotting con 2 T's acabado en ING, ¿no? Era como de spot, ahí hicieron como una especie de juego de palabras. Y encima, igual es un poco el destino, ¿no? Pero el logo era... Yo soy una persona que le gusta mucho la música, venía de Londres, y encima el logo era el típico círculo mod que habréis visto del pop, sí, con los colores azul, rojo, blanco. Y que era curioso que el logo de la empresa era así también, ¿no? Y entré ahí y llevaban, ya ves tú, 2002, para mí marketing digital, publicidad online era un poco desconocida todavía, y eran enlaces de texto, era publicidad contextual, que de aquellas ni Google lo tenía todavía, o sea, no existía AdSense, no existía AdWords, o sea, éramos como de las primeras empresas que existía, junto con Overture, que era americana. Y ahí empecé con el mundo digital, ¿no? Ya me he quedado. Luego Spotting se convirtió en Miva, porque se fusionó, compraron, no me acuerdo, con Miva, que era una empresa americana. Yo ahí pues continué un poquito más y después ya me cambié a Link, que Link luego se convirtió después en High Media, con lo cual he estado realmente en 2 empresas que luego han sido 4, ¿no? Sí, bueno, es muy típico del sector, ¿sabes? Porque las fusiones, adquisiciones en el sector son bastante habituales. Así. Mira que yo soy atípico en el sector, porque nuestro sector ya sabes que es de mucha movilidad, y en Spotting pues estuve 6-7 años seguro, y en Link High Media llevaba 10 caminos. O sea, una carrera de 10 años en la misma empresa, en el sector digital, es complicado. O sea, es complicado. Encontrar a alguien que lleva 10 años en la misma empresa en nuestro mercado es algo digno de alabar. Hoy en día empieza a haber más, o ya no es tan habitual, pero yo también, que llevo unos cuantos años aquí, al principio cada 2 años la gente estaba cambiando de trabajo. ¿Sabes también qué es, Felipe? Por nosotros, por la edad. A nosotros ya nos cuesta más cambiar. Ya cuando te acomodas en un sitio, yo creo que estás contento, a gusto, ya te cuesta más cambiar. Eso también, pero yo creo que en general, ¿sabes? También vivimos la época en la cual era un auge total,
todo crecía de manera exponencial, entonces había muchas empresas nuevas que entraban en territorio español, que no estaban, y por así decirlo, el circuito de profesionales se movía muy, muy rápido, y aparte también era una forma, con 20 y pico, 30 años, en la cual tú, por así decirlo, tu salario conseguías mejorarlo, o sea, con movimientos rápidos. O sea, tampoco te digo yo de cada 3 meses, que yo también he visto por ahí locuras, ¿sabes? Pero que al final era muy, muy habitual eso, el cada 2 años, entre 2 y 3 años, la esa horquilla, la gente se movía. Sí, era muy habitual y bueno, ya te digo, yo creo que en los jóvenes de ahora también más o menos sigue siendo habitual, ¿no? Porque al final lo que tú dices, es la manera también de mejorar profesionalmente, salarialmente y todo, ¿no? Y si alguien nos está viendo, no creo que haya un problema, sino porque aparte también te permite aprender mucho más, o sea, porque tú estás viendo... Al final, ¿sabes qué pasa? Mira, no va a haber un problema en ninguna de las dos opciones, porque al final lo importante es que tú estés contento. Es decir, si tú estás en una empresa y quieres estar 20 años en esa empresa porque estás encantado, te van mejorando porque vas rindiendo bien, te van ascendiendo y demás, pues oye, es tan válida como la otra de ir cambiando cada año o cada 2 años, ¿no? Y dentro de High Media, un poco cuál era tu rol, o que es un poco para aislarlo luego con el paso siguiente, cuál era tu rol en High Media, un poco que fue la última... Siempre... quitando al principio de Spotting, que empecé como en la parte de televentas, porque teníamos un departamento de televentas, luego ya dentro de Spotting me moví a la parte de publishers y siempre he estado en la parte de publishers, ¿vale? Mi relación siempre ha sido en el departamento de publishers porque tanto en Spotting Viva como en la Linja Media al final dependíamos de una red de publishers, en un lado para los enlaces contextuales, en otro para ser su representante de llevar esto a la publicidad, ¿no? Y para quien no esté familiarizado, explícale un poco en qué consistía, cuáles eran tus funciones como publisher en una empresa. Vale, bueno, básicamente en nuestro caso era crear red, es decir, captación de nuevos publishers, al final era pues, esos acuerdos para poder gestionar la publicidad, ya fuese, ya te digo, en Miva con publicidad contextual o en Adlinja y Media con publicidad más convencional y demás. Por supuesto, esa relación con los publishers, desarrollo de nuevos formatos, entre comillas, pegarnos con nuestros comerciales para que no pasas en precios muy... Bueno, es que nuestras típicas discusiones entre comercial y producto eran un poco esas, ¿no? No, esto que lo has vendido muy barato, que no puede ser, que tal... Bueno, siempre era muy divertido, pero es verdad que andábamos a veces siempre un poco como perro y el gato, ¿no? Y otra pelea que se te olvida será con los técnicos de el tag que me has pasado para este soporte no funciona, o no le está cargando bien. Sí, no, porque con los técnicos, con el equipo de tráfico de AdOps, nosotros éramos más aliados. O sea, íbamos como más juntos. El enemigo era comercial para nosotros. Íbamos más juntos. Sí. El enemigo era comercial, que era el que obviamente lo hacían bien, ¿no? Que era ellos tenían que intentar vender y a veces las explicaciones técnicas, los precios y cómo eran los paquetes o lo que fuese, se adaptaba a lo que fuese necesario para venderlo, cosa que me parece genial y muy loable. Pero claro, después a nosotros nos tocaba pegarnos con el publisher y a los técnicos. Oye, que esto que has vendido es que no se puede, es que esto no se puede traquear, esto no se puede hacer. Bueno, era divertido también. Para que se podía, que al final se podía. Algún apaño hacías. Y si no, siempre acababa un apaño también con el cliente. Mira, pues te compenso que esto justo no, pero venga, te damos 100.000 impresiones más, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Siempre al final algún apaño. Al final, lo importante es que todo el mundo quedase contento, la campaña saliese y, mira, tuviese buenos resultados y para adelante, ¿no? Y de ahí, un poco que se hace, porque la idea es centrarnos luego en AudioShopper, que es una división dentro de MediaShopper, pero de ahí, ¿en qué momento decides o te ves forzado, obligado, no sé, para crear MediaShopper? Y explícanos qué es MediaShopper y cómo nace, etcétera. Exacto, pues mira, al final, con tantos años trabajando con publishers, teniendo esa relación tan estrecha, como siempre eran redes publicitarias, me echaban, a mí no directamente, ¿no? A la empresa como tal, un poco en cara el decir, mira, está genial la labor que nos hacéis de llenarnos este inventario, ¿no? De estas campañas de rotación, de canal que se venden en las redes. Dice, pero es que mi producto vale mucho, mi marca es muy chula, mi web está muy bien, tiene mucha audiencia, ¿por qué no me vendéis campañas para mí solo? Que en el fondo sabes que un publisher, su web es su hijo, ¿no? Sí. Y es como... Te echaban eso un poco en cara, ¿no? Me encanta que me rellenes este inventario, pero también me molaría que viniese Renault y me comprase una campaña solo para mí, ¿no? No tanto ese modelo de red o de canal. Y muchos de ellos, al final, algunos de ellos, pues porque se lo permitían, tenían capacidad económica o ganas o lo que fuese, montaban su propio equipo. Y como tenías muy buen contrato, te contaban, ¿ves? Pues mira, con mi equipo ahora va genial, tenemos capacidad. Y decías, jope,
Claro, al final no es que lo hiciésemos mal nosotros, es que nuestro modelo de negocio no estaba enfocado. Si tienes 100 webs, no puedes atender a 100 webs y hacerles una venta directa concreta a cada uno, ¿no? Y de ahí poco a poco fue surgiendo esa idea de MediaShoppers, ¿no? De decir, ¿y por qué no volver un poco a esos orígenes porque las redes cuando empezaron no tenían 100 soportes, tenían 1, luego tenían 2, luego 5, Sí. luego 10 y fue el modelo escalando, ¿no? ¿Por qué no volver a ese origen, ¿no? De volver a hacer realmente equipo comercial de las publishers, de las webs, plataformas o lo que sea que lo necesiten, ¿no? Y de ahí surge esa idea, ¿no? En MediaShoppers lo que hacemos es... Todo esto justo cuando entra la sala, es decir, que me parece una idea cojonuda, pero cualquiera te diría, estás loco, si ahora has automatizado todo con la publicidad programática. Exacto, yo ¿sabes qué pasa? Y seguro que va a salir más veces a lo largo de la conversación, soy un poco romántico e idealista en ciertas cosas, ¿no? Y me gusta mucho esa labor artesana, ese trabajo un poco más casero. Ojo, que trabajamos en marketing digital, publicidad online, tenemos Sí, nuestros servers, entiendo perfectamente. dominamos pixels, click trackers y lo que quieras, y desarrollamos formatos, pero esa labor un poquito más caserita de llevo unas poquitas webs, le hacemos de comercial, vamos a ir a buscar a cada cliente, le hacemos una propuesta ad hoc, tal, a mí por ejemplo personalmente me encanta. Y lo que tú dices, es verdad que parece que va un poco contracorriente de mercado, pero yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Pues hay Carrefours, hay Alcampos y también está la tienda gourmet de quesos o de vinos y tal. ¿No vamos a facturar como un Carrefour o un Alcampo? Segurísimo. No es nuestro objetivo, no es nuestra idea, ¿no? Al final somos esa tiendita artesana, precisamente el nombre Media Shopper viene de ahí, ¿no? De esa mezcla de Media Buyer, Personal Shopper, porque queremos hacer ese trabajo de Personal Shopper, de, oye, señor anunciante, señora agencia, cuéntame, ¿qué tienes justo, qué buscas en esta campaña, qué objetivos, qué briefing tienes? Te vamos a preparar algo súper ad hoc. Además, como nosotros no vamos con toda la red de Media Shoppers, vamos a ir con la web que te encaje para esto. ¿Qué es la de meteorología? La de meteorología. ¿Qué es la de motor? La de motor. ¿Qué es lo de audio? Audio. Intentamos preparar algo muy ad hoc. Con acciones concretas pensadas tanto en tu red como en cada anunciante. Sí, exacto. Es un poco el servicio que queremos ofrecer a los anunciantes, agencias, unas propuestas muy personalizadas, nada del típico pack estándar, que está genial, que cumple sus objetivos en donde los cumple, pero en este caso que preferimos hacer esa cosita más ad hoc, más adaptada, y a los publishers lo que queremos es que se sientan que hay alguien que está defendiéndoles, que va con su camiseta y que llama, no dice llamo por teléfono en nombre de MediaShopper, sino llamo de motor.es o de meteorredtiempo.com, ¿no? Bueno, y esa tienda artesana de la esquina del barrio lleva varios años, o sea, lleva muchos años abiertos, con lo cual, en un entorno tan 9 años hemos hecho este enero. ¿Cuántos? 9 años hemos cumplido en enero. Eso es un poco a lo que voy a decir. En un entorno donde las grandes empresas, grandes corporaciones cada vez ocupan más terreno, tiene muchísimo mérito. Y ligando un poco con todo esto, lanzáis AudioShoppers ahora me explicas cuándo y el por qué decidir lanzar AudioShoppers y qué es AudioShoppers dentro de MediaShoppers. Vale, genial. Mira, al final en nuestro mercado, y lo vives tú, lo vivirá cualquier persona que nos escuche, tenemos que adaptarnos constantemente, porque ya sabes que estamos completamente en cambios. Y en este caso, en nuestro modelo de negocio, no está siendo ello, sino que de hecho va implícito. Es decir, nosotros al final trabajamos con publishers que van y vienen. Va a ser así, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, uno de los primeros publishers que empezamos a trabajar, cuando fundamos la empresa en enero de 2017, a finales de ese año empezamos a trabajar con iVoox, con iVoox, que es una de las principales plataformas de podcast en español, en habla hispana, de hecho, porque no solo en España, es en Latinoamérica también. Y en ese momento, pues, éramos MediaShoppers y representábamos a iVoox como su equipo comercial, ¿no? Que hemos tenido una relación súper bonita, estamos muy agradecidos con ellos porque estuvimos trabajando pues prácticamente 7 años, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues por motivos suyos, accionariales y demás, ha entrado pues otra compañía, que bueno, no sé si la mencionamos, ¿no? Sí, no pasa nada, es público, o sea que... Pues vale, pues bueno, Mediaset compró pues una gran parte de iVoox y ha pasado a ser pues bueno, el principal accionista y dueño. Con lo cual lo normal, es muy lógico ese cambio, que pasase Publi España, que es su pata comercial, a gestionarlo. Eso ocurrió a principios del año pasado, de 2025. Entonces, nosotros, como ya te digo, con esa relación ya desde meses antes ya íbamos sabiendo todo esto y dijimos, mira, ¿qué ocurre? Cuando empezamos con el audio no tenía podcast ni Spotify, o sea, imagínate. Aquí estaba en AudioMotion, que por desgracia ya no está,
y nosotros prácticamente cuando empezamos, quitando las radios y demás, por supuesto, Sí. y Spotify con la música y todo eso que también, ¿no? Pero nosotros esa especialización en el podcast y demás la fuimos cogiendo con los años y en cierto modo hicimos nuestro pequeño huequito, nuestro pequeño nombre ahí y nos daba pena perder ese expertise que habíamos cogido, ¿no? Y decir, jope, para mucha gente somos un poco importantes referencias en este sector. En el modelo Mediasoppers se iría y hubiese entrado otra cosa, o sea, es así. Pero en este caso nos daba pena dejarlo, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no seguir con el audio? ¿Y qué opciones se nos planteaban? O seguimos con el audio modelo Mediasoppers, cosa muy complicada porque ya no hay mucha más plataforma, Sí. radio de más que pudiésemos Como las representar. webs, no es un mercado como el de las webs, que hay muchísimas, o como Claro. publishers. Entonces, la otra opción era cambiar un poquito ese modelo Mediasoppers. Ahí ya no íbamos a ser un representante comercial con la camiseta de la web que representábamos y demás, sino que en Audiosoppers, y por eso le creamos una entidad independiente, vamos pues a todo lo que existe en audio, especializado sobre todo en podcast, pero vamos a todo lo que existe en audio. Entonces, lo que ponemos al servicio de los anunciantes y agencias es, somos expertos en audio, os ayudamos en lo que necesitéis, que sabemos que es un mercado un poquito complicado, que todavía está empezando y hay gente que no lo conoce tanto, ¿no? Y entonces recurren a nosotros, pues mira, en vez de tener que ir a hablar con 7 interlocutores, hablan con nosotros, con ese espíritu que te digo de cuéntanos el briefing, qué objetivos, y ya nos encargamos de buscar nosotros qué formatos te encajan, qué podcast, si son podcasts, y si son cuñas o lo que sea, pues plataformas, radios, lo que sea, y hacemos pues una planificación, un plan para esa campaña. Te iba a preguntar ahora qué formato soléis utilizar, porque entiendo que más allá de una cuña, o llámalo como quieres, ¿vale? Que sería un poco la interrupción, para que la gente lo entienda, ¿vale? La interrupción, ¿qué formatos integrados también estáis o utilizáis o desarrolláis dentro de formato de podcast? Vale, de hecho la cuña o cuña más banner, que siempre ha sido nuestro formato estrella en iVoox, porque de verdad que era lo que más cómodo nos sentíamos, además por el tipo de plataforma que era mucho más fácil. Nosotros cada día lo estamos usando menos, la verdad. Lo hacemos más casi como un complemento de las campañas que como algo que sea el core de la campaña, ¿no? Básicamente nosotros nos centramos en 3 cosas: menciones, patrocinios y branded podcast, ¿vale? Para la gente que a lo mejor no nos conozca, le explico muy rápidamente. Mención, una integración dentro del podcast a mitad de contenido, que siempre pongo el mismo ejemplo que suele conocer todo el mundo: programas deportivos de estos de fin de semana, de Purito Rage y las hidrolimpiadoras Steel y estas cosas, ¿no? Patrocinio, siempre un poquito más asociado ya al inicio del episodio, un poquito más cortito, a lo mejor igual que en la mención explicas un poquito más, la duración puede ser incluso de 1 minuto, 2 minutos. Patrocinio solemos hacerlo más cortito, ¿no? De hoy el episodio está ofrecido por no sé quién, y explicas un poquitín más, pero no mucho más, ¿no? Más continuado también haces el patrocinio, porque es todo un mes o 3 meses o lo que sea, ¿no? Y branded podcast, pues bueno, es un poco el podcast de marca, ¿no? Al final, marcas que dicen, ya he probado las menciones, ya he probado las cuñas, ya he probado los patrocinios, ahora me quiero lanzar ya a tope en el podcast y tener mis propios contenidos, crear mi podcast de marca, y entonces ahí nos apoyamos en una red bastante grande que hemos ido creando con estos años de productoras, podcasters y demás, que nos ayudan también con la parte creativa, conceptual y demás del podcast para ofrecer a la marca, ¿no? Y darles ideas buenas. Sí, ya en este punto yo creo que ahora mismo, igual que suele pasar, que cuando algo funciona, y parece que funciona el modelo B2B de podcast creados para empresas, es una locura. Y hay veces que satura. Yo creo que hay cosas muy bien hechas, y cuando se hacen las cosas bien, bajo mi punto de vista, no hace falta que aparezca, ¿sabes? Pero esto pasa en audio, o sea, en imagen, y pasa en audio, y pasa en todo. O sea, si tú quieres que tu marca prevalezca y sobresalga, posiblemente mates, y si tu marca es, por así decirlo, un pretexto que está ahí de fondo, es cuando suele funcionar. Coincido bastante contigo. Al final, yo creo que, bueno, yo también, que como toco todos los palos, esto lo he visto, ¿no? Siempre con el branded content y el publireportaje, siempre ha habido unas grandes discrepancias. O sea, hay gente que asocia un branded content a un publireportaje, y es totalmente... O sea, el publireportaje es el publireportaje de toda la vida, y tiene que ser clarísimo que son 2 páginas. Cuando hablamos en papel, me acuerdo que te abrías una revista y de pronto había 2 páginas de Central Lechera Asturiana contándote cómo era su fábrica y tal. Eso es un publireportaje. Un branded content, o en este caso un branded podcast, deberías hablar lo menos posible de la marca. O sea, tú al final, pues el ejemplo típico que poníamos también cuando es artículo, ¿no? Tú haces un artículo sobre la gripe
no mencionas apenas a la marca y después por ahí, o los banners alrededor que acompañan el artículo, o un logo, o lo que sea, hasta Culdina. Bueno, esa es la manera de hacerlo, ¿no? No el artículo hablando solo de Culdina, qué buena es, qué propiedades tiene, y no sé, porque al final ya para eso hay otros formatos y otras cosas, ¿no? Y sobre todo porque aquí el objetivo es que si tú intentas no dominar el contenido y dejas al creador que haga un contenido, al final de repente te encuentras con que tienes 2 millones de escuchas. Y aunque tu marca esté de pretexto o esté de fondo, tienes esos 2 millones de impactos de gente que te está escuchando, que yo creo que al final es un poco el objetivo que debería buscar una marca en todo este entorno. Totalmente. Mira, a mí, por ejemplo, un ejemplo, además lo tengo muy a la cabeza porque tuvimos también campaña con ellos. A mí, por ejemplo, me gustó mucho el de Repsol de la bala mágica, ¿no? Es una especie de miniserie que hicieron que iba de fondo con una temática ecologista y demás, que era después una especie de podcast de conspiraciones, investigación y tal, pero al mismo tiempo con esa temática. Entonces, al final, obviamente, cuando tú entrabas sabías que era de Repsol y tal, pero no mencionan Repsol, no hablas de Repsol en ningún momento en el podcast ni nada, ¿no? Pero es verdad que la propia temática ya te asocia, ¿no? A lo que ellos quisiesen asociarse con ese objetivo del podcast, ¿no? Al final hoy en día, y hablábamos un poco antes, ¿sabes?, de la parte positiva también para el podcast, es que tanto la producción como la distribución se ha democratizado un poco, por eso también la proliferación de podcast, videopodcast a mansalva como este, ¿sabes? O sea, que no vengo yo aquí a criticar a nadie, sino que eso, pues eso, al final nosotros aquí lo hacemos por capricho, porque nos lo pasamos muy bien y porque al final hablamos con amigos del sector. ¿Vosotros cómo veis este volumen que a lo mejor llega un momento, ¿sabes?, que empieza a ser inasumible de podcast, videopodcast, etcétera, nuevos que se crean, que se distribuyen, etcétera, etcétera? Yo siempre a esto respondo con una pregunta, sabiendo que no es lo mismo. La música, ¿no? Al final, ¿cuántos artistas nuevos, cuántas canciones nuevas hay, tal? Es parte de nosotros, ¿no? Somos creadores, el ser humano va a estar siempre creando. Entonces, ¿qué hay que hacer un poco? Pues lo que estábamos justo hablando, destacar. Al final tienes que hacer un contenido de calidad, destacar, darlo a conocer, que es la parte en la que nos movemos y aquí ya tiro, o sea, me intento crear negocio para mí, ¿no? Al final hay que promocionarlo, ¿no? Hay que también dar a conocer ese podcast y darlo a conocer. Pero al final, ya te digo, sobre todo, calidad, ¿vale? O sea, al final el poder presentar un producto que realmente encaje con la marca, que quieras comunicar esos valores que tú quieres transmitir con el podcast y demás, eso es lo que va a atrapar a la audiencia en el caso del podcast de marca, ¿eh? Después ya en el podcast normales de la gente común y demás, pues ahí ya, pues bueno, ya es ser buen comunicador, ¿no? De pronto encuentras a las chicas de Estirando el Chicle que encuentran ese formato, ellas son capaces, por ejemplo, de llevar un podcast súper ameno, o La Ruina, o me da igual, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y es que te entretienes, y porque son buenos comunicadores y lo hacen bien, ¿no? Aunque no sea un debate así acérrimo, o vivimos en una sociedad hoy en día en la cual es todo blanco, negro y demás, ¿vale? Y eso no podía ser menos, porque yo sí que leo bastante sobre, por así decirlo, gente a favor y detractores de la cámara en el podcast. Es decir, mucha gente que considera que el audio tiene que ir sin cámara y otros que dicen, oye, es un complemento más. Y de hecho, estos detractores, incluso yo les oigo críticas en relación a que al final hoy en día los estudios de radios más convencionales tienen una cámara, retransmiten sus programas por YouTube o en sus apps, etcétera. ¿Tu opinión sobre...? Aquí va a volver otra vez mi romanticismo y tal. Yo, para mí, ya te digo, llámame clásico, ya ves que peinamos canas, entonces pues a lo mejor somos clásicos en estas cosas. Pero para mí el podcast es audio, ¿vale? O sea, para mí el podcast es audio. Yo el podcast, no solo porque empezamos a trabajar con iVoox, yo ya estaba empezando a escuchar podcast en aquel momento, ¿vale? Yo, bueno, ya he comentado, una temática que me encanta es la música, otra, pues porque es así, de juegos de mesa, ¿vale? Y son en los podcasts yo encontré unos contenidos que no encontraba en otros lados, ¿no? Tanto de música como de juegos de mesa, ¿no? Entonces yo escuchaba, porque para mí el podcast es el audio en el sentido de que te acompaña cuando voy andando a la oficina, cuando voy a comprar, cuando me le pongo los cascos y me estoy limpiando la casa. Entonces, a mí el vídeo, para este caso, en cierto modo me perturba un poco, o sea, me molesta, no me aporta en exceso. Y o sea, entiendo a la gente que le gusta y tal, pero en mi caso no es así, ya te digo, por clásico, por romántico, lo que sea. Entonces, me hubiese gustado más, fíjate, que al video podcast se lo hubiese llamado de otro modo.
O sea, Eso también lo he escuchado mucho, ¿vale? Lo de que el videopodcast debería haber recibido otro nombre. Llámalo lo que quieras, ¿no? O sea, tú cuando un libro lo conviertes en película, no es una película, o sea, es decir, has tratado un libro, una película, es otra cosa, no es un libro film, yo qué sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero al libro que te narra alguien lo llamamos audiolibro. Sí, bueno, sí. Y yo creo, y que, o sea, yo la verdad que te digo, que coincido un poco contigo. Al final, yo la verdad que también, muchas veces es un video podcast. Si estoy en casa a hacer deporte o cualquier historia, lo tienes, o sea, lo escuchas y te olvidas del vídeo. Pero yo creo que esto tiene más que ver, más que con la intención de cada uno, es con la distribución. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Que Spotify está posicionando mucho mejor si tienes vídeo. ¿Por qué? Porque al final se vende mejor lo que sería el CPM, que es la unidad unitaria de venta comercial, se vende mejor en vídeo que solo en audio. YouTube ha posicionado y ha pegado se ha pegado mucho empujón, posicionando mucho mejor los videopodcasts, porque al final es un territorio. Y bueno, todas las grandes plataformas, Netflix, todas están integrando ahora videopodcast, porque al final un poco lo que tú decías, el videopodcast o el podcast lo que permite es recurrencias entre estreno y estreno. Ya sé que voy a lanzar Stranger Things y que voy a tener ahí 7 horas de contenidos que la gente va a estar deseando ver, pero se encuentran muchas veces con esa recurrencia de, por así decirlo, de tiempo de permanencia, llamémosle light o ligero, que es lo que tú decías. Estoy haciendo la casa, estoy cocinando, dejo por ahí el terminal y estoy escuchando un contenido. Así que... Claro. Y también, medio en broma, medio en serio, también te digo que lo del video podcast, el nombre viene mucho por el hype. Porque al final, como el audio estaba tan en auge, añadir la palabra podcast ahí era como, ya está. Si tú le hubieses llamado programa de televisión, porque muchos videopodcasts son programas de televisión de los que eran de toda la vida, casi desde tele local, como quieras, pero sí, es una tertulia de toda la vida. Lo que pasa es que decir, tú imagínate YouTube posicionando tertulias, quedaría como poco glamuroso. Claro, y que queda mucho más, llamémoslo molón, videopodcast, es mucho más molón. El audio online está en auge, el podcast tal, pues videopodcast es mucho mejor, ¿no? Totalmente. Si te parece, pasamos un poco, antes comentabas, porque más allá de la publicidad convencional, que creo que más entendible, ¿vale? Un poco hablando de la parte de brand content, de publicidad, etcétera, ¿vale? Lo que sí que tengo yo la percepción, si comparo, por ejemplo, lo que es el audio, ya sea radio, etcétera, tengo la percepción de que escucho menos publicidad en bloques de la que veo en televisión. Y da igual, ya no podemos hablar de que en el streaming no tiene publicidad, es decir, porque me pasa en lineal, en pay TV, en streaming, ¿vale? Pero sí que percibo que hay mucha menos publicidad. Tonto no soy y entiendo que es porque hay menor demanda, pero más allá de eso también es porque la radio históricamente ha integrado otros formatos de manera natural. ¿O cómo lo veis vosotros toda esta parte, Vicente? Un poco de todo. Es decir, estoy muy de acuerdo en que al final el audio online es una herencia del audio tradicional, de la radio. Entonces al final imita cosas de su padre, ¿no? Como si dijésemos. Entonces es normal, ¿no? La radio siempre... esas menciones, tú escuchas cualquier cadena de radio y las menciones ellos las tenían siempre, ¿no? O sea que es algo que ya tenían ellos. Después también, y yo aquí sí que hablo del caso más cercano que yo conocía y rompo también una lanza a favor de iVoox, incluso ya, aunque ya no trabajemos con ellos, y eso es que siempre han cuidado mucho al usuario, ¿vale? En iVoox, yo además te lo digo porque era un argumento comercial nuestro, solo se servía una cuña previa al contenido, cuando dabas al play, y además tenían un sistema en el que si tú escuchabas podcast de estos cortitos de 2 minutos, 5 minutos, cosas así, no me acuerdo exactamente, ahora se me olvidan un poco los timings, pero te digo, por ejemplo, imagínate, a ese usuario durante 30 o 40 minutos no volvía a recibir una cuña. Con lo cual incluso podía oír 2 o 3 episodios o 4 de estos de 5 o 10 minutos tal y no recibía impactos. Eso también con los años fue evolucionando porque después ya sí que acabaron metiendo un post-roll y demás, pero siempre han cuidado mucho, nunca ha habido bloques de 4 cuñas, 5 cuñas, y te aseguro que en algún caso nos hubiese venido bien, ¿eh? Ha habido campañas de estas que se quedaban cortas porque nos quedábamos cortos de inventario, porque a lo mejor la segmentación era muy concreta o lo que fuese, y nos hubiese venido bien. En ese caso había demanda, pero por cuidar al usuario, para no molestar y demás, por ejemplo, y yo te digo, hablo de iVoox de ese caso concreto, pero estoy seguro que muchos otros también cuidaban mucho al usuario. También hace un formato emergente, yo creo que quieres que la gente escuche podcast, no puedes abusar ni machacar, ¿no? con tanta publicidad. Eso influye, y por supuesto lo que tú decías, la demanda.
Yo te hablo de casos puntuales. En líneas generales, el audio online va creciendo cada año, como demuestran las cifras de IAB y demás en cada estudio que sacan, pero sigue siendo una parte muy pequeñita. O sea, obviamente es una parte muy pequeñita comparada con otras, ¿no? Y después hay un gran monstruo como Spotify y demás que se lleva una gran parte. Entonces, inventario hay. Siempre va a haber un vacío de que no está tan lleno por eso. Pero ya te digo, el audio, por lo menos, como a nivel sectorial o las plataformas, productos que yo más conozco, han cuidado mucho al usuario. Sí, eso yo creo que es. Y también, lo que digo, yo creo que siempre está integrado, pero o sea, yo no nací en aquella época, pero yo recuerdo mucho los seriales de los años 60, 70. La publicidad estaba siempre muy integrada, o sea, lo que hacía Pepe Domingo Castaño, o sea, Pepe Domingo Castaño viene de una herencia que había aquí, y yo creo que esa publicidad, y hostia, cuántas marcas no se querían asociar con cómo narraba su publicidad Pepe Domingo Castaño. No estar en la cuña, tenía mucho más relevancia ese tipo de publicidad integrada, que todo el equipo la canta, etcétera, ¿sabes? Más que otros modelos. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos jingles de estos en la cabeza de los que tienen? Te he dicho antes Puritos Rey, pero te podríamos decir y pones a cantar aquí canciones y cosas de los jingles estos que tienen. Y esta gente, ellos, por ejemplo, lo hacen súper bien, porque es que la verdad es que se las preparan, las hacen muy bien. Y aquí también, a favor de los podcasters de ahora, hay podcasters muy buenos, que lo están haciendo muy bien. O sea, yo, por ejemplo, he mencionado antes La Ruina, porque los tengo muy presentes, porque hemos tenido varias campañas con ellos, y es que lo hacen muy bien. Es que además notas un corte natural, ¿no? O sea, no te dicen, y ahora damos paso a la marca, no, ellos te lo integran y te lo hablan ahí súper bien y te lo meten y queda fantástico, ¿eh? Entonces, si tú lo haces bien, es que eso es efectivo, es que eso funciona, es que además están un buen rato hablando, interactuando, haciendo bromas, lo que sea, canciones, lo que sea con tu marca, eso marca, eso al final, valga la redundancia, marca, o sea, es que se te queda ahí grabado, es que se te queda grabado. Y eso es al final lo que una marca, un anunciante busca, ¿sabes? No es solamente que ahora íbamos a pasar a ese punto, no solamente la venta directa, sino al final un recuerdo positivo de una marca asociada a un aspecto positivo que el usuario va a recordar. Claro. El audio digital tiene ahí una connotación que es digital, ¿vale? Entonces, la publicidad digital siempre, para mí, uno de sus mayores defectos, así como se ha alabado sus virtudes, es que todo se podía medir, y con el momento que todo se podía medir, había un problema ahí, porque que me daba a mí eso perdíamos la perspectiva, ¿sabes? Entonces, en el audio digital, ¿realmente tenéis manera, o los clientes os exigen ese ROI? ¿Hay maneras de analizar, medir los datos de una integración de publicidad, ya sea en cuña entiendo que es más fácil, en Product Placement integrado, Brand Content? Bueno, pues tú mismo lo has dicho, Felipe, en cuña más banner y demás, todas las mediciones que quieras y más casi, ¿no? Porque al final todos esos formatos admiten tracking por parte del cliente, admiten cualquier empresa medidora tipo IAS y demás, lo puedes implementar, con lo cual en ese tipo de formatos no hay ningún problema, ya te digo, impresiones, clic, porcentaje de escucha de la cuña, etcétera. En las integraciones de contenido es más complicado, obviamente ahí ya no hay... Por lo pronto ya no hay una parte clicable, a no ser que en la propia descripción del episodio eso hayan insertado algún link para llevar a la marca, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que dependemos un poco de las cifras que nos dan las plataformas. Y aquí entraríamos también en otro tema interesante de cómo mide cada uno, qué miden y demás, ¿no? Pero ahí es verdad que es una parte digital, muy poco digital en esa parte de la medición. Porque las mediciones y demás, al final te vas a dar un poco las escuchas, si ha habido, porque también nosotros nunca hacemos... Los paquetes que hacemos normalmente no suelen ser solo una mención. Te digo, combinamos cosas, ¿no? Suelen ir apoyados también en posts en redes sociales, suelen ir apoyados en campañas de cuñas. Entonces, por ejemplo, posts en redes sociales, pues siempre tienes la mención en el podcast y luego, pues en su Twitter, Instagram, X, la que sea, pues ellos ya te suben también algún post mencionando a la marca y demás. Ahí sí podemos dar un poco más de datos, ¿no? Pero la mención en sí es cuánta gente ha escuchado el episodio. En este sentido, yo te diré, porque tú has sacado un poco el tema, entiendo que cada plataforma hoy en día global tiene una forma de medir o de validar lo que es una escucha. O sea, y no lo conozco en detalle, pero no sé, o sea, igual que YouTube considera una view para sumarte la view dentro de su contador de un modo, Spotify tendrá otro, es decir, no hay un estándar ahí, ¿no? Sí. Para poder analizar, es decir, es que tengo 5.000 escuchas en Spotify y 10.000 en YouTube, o sea, no hay un estándar ahí, ¿no?
La IAB tiene sus guías. La IAB tiene unas guías, unas indicaciones, como yo creo que te diría que tienen todo lo que haya digital, siempre tiene algún libro blanco, algunas guías y tienen algunas indicaciones. ¿Qué ocurre? No se siguen en muchos casos. Y ya simplemente un concepto tan sencillo como el de escucha o descarga. Que en otras formas, pero aquí hay gente que te cuenta la escucha y otros te cuentan la descarga, aunque a lo mejor no se haya escuchado. Y claro, es complicado porque 1 millón de descargas, ya, pero es que a lo mejor lo han abierto, han dado al play, lo han escuchado, que lo harán, ese millón a lo mejor a lo largo del tiempo lo van a acabar escuchando. No tienen garantías. Pero a lo mejor ahora mismo, a día de hoy, o en el periodo de campaña, ese millón de descargas solo han escuchado 100.000. Entonces, ¿qué estamos dando? ¿Las 100.000 o el millón? Entonces, vuelvo otra vez a iVoox, porque al final he tenido muchos años con ellos. Ellos siempre daban escuchas, nunca daban descargas. Si la gente se descargaba el episodio, eso no nos contaba. Nosotros era la escucha cuando se daba el play y salía la cuña, ¿no? En este caso. Y lo mismo sería con las integraciones. Hay un problema de unificación. Ahora que está la Academia del Audio, que han creado hace poco, sí, que está muy a tope, Ricardo y compañía, pues yo creo que eso ayudará. Ayudará también a lo mejor que ayuden a estandarizar y que todo el mundo a lo mejor llevará su tiempo, pero yo creo que eso sí que hará una labor también didáctica y de que todo el mundo intente homogeneizar y hacer todo un poco simple. Ya no hablo solo de medición, es que hablo ya de terminología. Es que simplemente ya el esto. Y yo ahí no lo veo tan complicado, ponerse de acuerdo. O sea, al final, que a uno le interesa más la descarga, a otro las escuchas, bueno, pues al final es ponerse un poco de acuerdo y decir qué tiene más sentido, ¿no? Que alguien escuche el episodio o que se lo descargue y tal. Si hay después, además, como la tecnología avanza tanto y está preparada para todo, no importa nada que sea con escuchas, no cuentes la descarga. Ya cuando se lo escuche dentro de 4 días o lo que sea, ya cuentas la escucha en ese momento, ¿no? O me da igual, o si decide todo el mundo la descarga, pues la descarga, pero que se quede un poco común entre todos, ¿no? Y dices de las teles, yo de teles no soy tan experto, pero entiendo que a lo mejor en su época alguien se inventaría los GRPs en su momento. No existirían desde el primer momento que existió la tele. Pues alguien al final inventó los GRPs, al final en algún momento pues todos pasarían por ese árbol GRP o se pondrían de acuerdo lo que fuese o lo harían en sí, eso fue un consenso de la industria, lo que fuese, ¿no? Pero un consenso de la industria con pocos players es más sencillo que en el momento actual. O sea, esto es una opinión personal. O sea, yo creo que el GRP, que podría ser más válido o menos válido, ¿vale? Ahí no entramos a medir, o sea, a evaluar, pero al final es eso, es un cálculo que te hacían con el total de audiencia, cuál era tu target, que querías impactar y demás. ¿Qué pasaba? Que ahí había pocos players, habría ciertas agencias, había anunciantes, pero era un entorno como mucho más cerrado. Yo el problema que veo hoy en día es eso, que es un poco this is the jungle, ¿sabes? Y al final es complicado que la industria... O no suelo verlo, que la industria se ponga de pie. O sea, se ponga... Pero, por ejemplo, en el audio ahora mismo tampoco son tantísimos players, ¿vale? O sea, obviamente los que... O sea, es decir, un podcast pequeñito ahí no va a intervenir, ¿no? Entonces, hablando en España, ¿no? Si tú juntas a un Spotify, a las cadenas de radio, a un iVoox, en verdad no tienes tanta gente, a Therion, no sé, bueno, a Cast, tal, no sé, bueno, o sea... Con una academia de audio, o una propia IAB, que con su comisión de audio, lo que sea, que lo hablen, yo no lo veo tan complicado. O sea, no es, por ejemplo, el tema más sensible de un GFK, o Nielsen, o qué mediciones, o Comscore, que bueno, que ahí es tanto de negocio, ¿no? Ahí es simplemente, ya te digo, pues estandarizar, ¿qué es una escucha? ¿Qué es tal? ¿A cuántos segundos consideramos que ya se ha escuchado o no? Cuando alguien pausa el podcast y pasa X tiempo, ¿esto ya cuenta otra vez una nueva escucha o no? Pues todas esas cosas no creo que sea tan complicado ponerse de acuerdo. O no debería. Y luego, aquí hay otro tema también que yo veo, y es que ya las cosas no son tan sencillas. O sea, ya no es un canal concreto. O sea, tú y yo hemos comentado en muchas ocasiones las acciones transmedia, es decir, como una propia película. O sea, y hace poco pasó por aquí Poncho, ¿vale? Como una propia película o un anunciante que al final produce una película, pero no solamente ese contenido vuela en televisión, sino que luego tiene a lo mejor una versión en podcast, que esto, ¿sabes?, lo hemos comentado en muchas ocasiones, incluso que todo viene originariamente de un libro, es decir, que una idea vuela en muchos canales. Yo entiendo que esto es complicado si queremos ir a la medición exacta, y a lo mejor nos equivocamos ahí, en ir al detalle de esa medición. O sea, que creo que acotar todo no sé si tiene sentido. Es que, claro, nos equivocamos, pero al mismo tiempo queremos que el anunciante nos entienda. Y si no le hablamos todos en el mismo lenguaje, no nos va a entender. Entonces, por algún lado hay que decirlo. Y
no sé si voy a decir por suerte o por desgracia, porque bueno, el dinero manda. Y Sí, entonces, no. Y el que pone el dinero es el que primero que tiene, que yo y lo lógico es, oye, justifícame esta inversión, dónde ha ido o qué repercusión ha tenido, por lo menos, ¿sabes? Que yo claro, creo que y yo creo que sería mucho mejor ponerse de acuerdo entre el sector a que no que vengan los anunciantes y digan, oye, macho, o os estandarizáis o no se invierte un duro. pues yo creo que, o sea, yo creo que al final son los que al final tendrán que imponer las, no te digo Pero las es un mediciones, poco, pero yo tendrán que para mi imponer. romanticismo es un poco pena, ¿no? Que nos lo tengan que imponer, ¿no? En vez de a lo mejor poder decidirlo entre nosotros, ¿no? Al final es como pues, la clase de instituto que tiene que venir el profesor a regañar. Pues no, hombre, pues no hagáis ruido, Pero, poneros de acuerdo y decidir entre vosotros y que tenga que venir el profesor. si yo me pongo en su pellejo en vista de que como industria no os ponéis de acuerdo, llegará un momento que entre ellos, y ya hay varios proyectos, cuando estuvimos con Gonzalo Zubieta aquí, que estuvo comentando, ¿vale? Algunos proyectos donde, oye, mira, me da igual los datos que tú tengas, voy a tener un poco unas métricas en las cuales estas métricas me van a decir qué repercusión ha tenido. Luego habrá unos KPIs, ¿vale? Que serán más, menos justos, comprenderán más o menos, pero será un poco como el GRP. Al final es una medición consensuada que me va a permitir a mí decir qué repercusión ha tenido la inversión que he tenido. Y creo que es un poco positivo. Pues, a ver, hacen bien. O sea, ¿qué voy a decir? Pues hacen bien, ¿no? Al final, mira, me da igual que tú me hables de descargas, escucha y tal. Pues yo voy a medir el tiempo de permanencia en mi web del que ha hecho clic en el banner que acompañaba a la cuña. Pues bueno, pues es que me parece muy correcto, ¿no? O sea, al final, pero, insisto, creo que sería una cosa de madurez el ser capaces, un sector, y aquí estamos hablando del audio, pero podría valer de otros sectores que a veces también pasan cosas similares. Ser capaces de ponerse de acuerdo. Que si hay 500 players, pues yo lo entiendo, es complicado, pero en este caso no hay tantos, ¿no? A día de hoy todavía se podría hacer, por lo menos en España, ¿eh? No, por lo menos en el ámbito español. Tú que llevas, perdón, tú que llevas 25 o 20 años, perdona, en el sector, ¿cuántas veces has oído hablar de la estandarización de los formatos? Que esto ya queda muy un poco como old school, de los banners, ¿sabes? Sí, claro. Y llegabas ahí a B y había, cada padre y su madre ponían su medida concreta por ser diferencial. Y el nombre del formato, ¿sabes? Bueno, ¿Qué decir? O sea, somos muy, cuando lo ves desde fuera somos muy graciosos en eso, ¿sabes? En ese sentido. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo, vamos, sí, lo de los nombres de los formatos es que además me produce risa porque me acuerdo de anécdotas y eso que, bueno, en fin, es que sí, al final, pues eso, vas a un cliente y le hablas del half page y el otro resulta que lo llama el doble PU y el no sé qué, y es como, bueno, pues es que al final, Sí. pues bueno, pero bueno, en el fondo pilla un poco con lo que decíamos antes del video podcast, ¿no? Es que quiero poner un nombre más bonito porque así gusta más. Pues bueno, pues al final es un poco eso, ¿no? Y al final, en vez de poner todos el estándar, y pues bueno, pues es humano, ¿eh? Yo creo que está bien dentro de lo normal. Le quiero vender mi producto y le pongo el nombre más tal. Pero ya te digo, en este caso no deja de ser un nombre. Pero, joder, por ejemplo, vuelvo a las escuchas descargas. Es importante para una campaña, saber si son escuchas o descargas, ¿eh? Porque al final en una campaña de audio necesitas saber si estás escuchas o descargas. Bueno, pues poneros de acuerdo, es que la tecnología la tenéis. O sea, podéis, todas las plataformas, todos saben si tienen descargas y tienen escuchas. Ya es decidir si quieres presentar escuchas o quieres presentar descargas. Poneros de acuerdo y al final no creo que, vamos, no, es un dato que desconozco, ¿no? Pero no creo que haya una plataforma que diga, no, es que yo tengo muchísimas descargas y pocas escuchas, y otro, no, yo tengo muchas escuchas y pocas descargas. No sé, yo creo que serán datos parecidos en casi todos, ¿no? Pues al final cada uno, el usuario tiene su app y a lo mejor se descarga, pues se lo lleva de viaje y otro lo escucha en directo, pero pasará igual que use Spotify que use iVoox, y tal. No creo que deberían tener una discrepancia de datos muy grande. Entonces, poneros de acuerdo y llamarlo igual, si es que no usar el mismo dato, vamos. Y un poco por ir cerrando, ¿sabes? Que al final yo siempre soy un poco, bastante charla, ¿sabes? Y Yo al me final, enrollo también como me dejes. Encima vas aquí vamos improvisando un poco, hablando cosas, sí, yo me enrollo. sí, porque bueno, un poco teníamos un guión que creo que ambos dos nos hemos. Sí, yo aquí pido disculpas del guión porque, vamos, lo he abierto 5 minutos antes, o sea que no he podido. Pero bueno, es un poco por llevar cierta estructura que también nos lo hemos pasado. Sí. Un poco, y por ir cerrando, ¿cómo ves el futuro del audio, del podcast, o del video podcast, llamémoslo como quieras, ¿vale? ¿Cómo lo ves en el corto plazo y a largo plazo? Bueno, de momento muy prometedor, o sea, lo que hablábamos antes del hype sigue estando ahí. Yo creo que el audio sigue siendo una niña bonita.
ahora también muy peleándose con la Connected TV, que están ahí ambas dos ahora en plan niñas bonitas del sector. Va a seguir creciendo, por suerte, pues eso, hay plataformas como Spotify y demás que lo impulsan mucho y cada vez yo noto más profesionalización, que es algo para mí muy, muy importante. Nosotros, mira, una cosa que nos encanta en Mediashoppers es, igual que te he hablado de la ruina, estirando el chicle y demás, a nosotros nos encanta trabajar con los pequeños podcasters, ¿vale? O sea, creemos que puedes hacer una campaña tan buena en la ruina como en 10 pequeños podcasters, ¿vale? Entonces, notamos que hace unos años era como, bueno, no sé qué precio poner a esto, y tal, bueno, sí, no sé cómo lo haré, tal, bueno. Y ahora notas que estos pequeños podcasters ya se han profesionalizado, ya se meten a hacer un podcast también, ya sabiendo un poco de qué va el sector, pues cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y no solo la comercialización, sino en la producción también, o sea... Total, sí, hace poco leí, mira, el dato no recuerdo la cifra, pero la habré leído igual probablemente tú también, un artículo que salió que había en Madrid ya más estudios de podcast que no me acuerdo con qué comparaban. Sí, que cines, creo que, no estoy seguro, pero me parece que había más estudios de grabación de podcast que cines. Luego también el artículo buscaba un poco el clickbait porque decían por 100 euros, sí. Lógicamente, ¿sabes? Hay que pagar la labor humana y demás. Pero sí que es verdad. Pero está bien que haya esos estudios y todo esto, porque quiere decir que te has profesionalizado. Ya no es una persona en su casa solo ahí en el sofá, que en origen el podcast era eso, porque era ponerse con tu micro ahí en el sofá de casa con tu micro a grabar. Ahora ya es profesional, ahora pues hay técnicos, hay gente que está ahí, que edita, que regula el sonido. La postproducción, o sea, que luego que eso quede chulo, los cortes, o sea, que al final parece sencillo, pero hay un trabajo detrás que yo creo que hay que llevar. Y eso redunda al final en ese crecimiento que va a seguir teniendo el audio, ¿no? Tú das un producto de calidad, los oyentes lo van a aceptar y van a seguir consumiéndolo, ¿no? Aparte yo creo que es eso, que lo bueno es que es capaz de acaparar cualquier nicho, o sea, temáticas muy verticales y demás, o sea, lo que tú decías antes, igual que la música, hoy en día lo bueno de la variedad es, luego la calidad podemos valorarla en otro momento, pero que es eso, hay para nichos, y yo creo que eso es lo que le permite a un canal crecer, es eso, es que si te gusta un tema concreto, como pueden ser los jilgueros, pues vas a encontrar podcast o vas a encontrar contenidos que hablen sobre ese tema concreto. Y los hay, a lo mejor con 4 oyentes, pero los sí, hay, pero si es que yo soy uno de esos 4, quiero que me den ese contenido y esa es la parte interesante. Totalmente, tú tienes no sé si estamos usando el mejor ejemplo, pero tú tienes un producto para jilgueros, tú apareces en ese podcast y por lo menos esos 4 o 10 posiblemente van a estar interesados y alguno de ellos se materializa en venta, a lo mejor antes o después. Entonces es interesante. Yo te decía antes el ejemplo de los juegos de mesa porque yo no encontraba en web muchas webs de juegos de mesa, no es algo que en algún momento. Y en cambio en podcast hay un montón, o sea, de todo. Y es lo que te digo, mi escucha súper cómoda, cuando vuelvo al trabajo, y es una temática muy nicho, pero que tiene ahí un pero que te satisface a esa comunidad pequeñita, ¿sabes? Al final es un poco la clave. Vicente, y contento con la experiencia de haber emprendido y estos años de Mediashopper, lanzamiento de Audioshopper y demás. ¿Contento en ese sentido? Muy contento. A ver, yo le quito siempre un poco de romanticismo, O sea, que el despertarte a las 3 de la mañana dando vueltas a cosas de la empresa no es lo más ideal del mundo a veces. Pero yo tengo una cosa que es lo que digo a todo el mundo, que yo por la mañana me levanto feliz para ir a trabajar. O sea, y eso es algo que yo valoro mucho. O sea, yo, cuando te digo que tampoco me movía mucho de empresa y tal, es porque si yo estoy a gusto en un sitio, tampoco tengo esa necesidad de cambiar, ¿no? Y yo ahora es que vengo feliz a trabajar. Entonces, a mí el emprender en ese sentido me ha dado esa tranquilidad, esa alegría, ese disfrutar del trabajo, que a lo mejor en últimos años había perdido un poco antes de hacer este cambio, y ahora lo he recuperado. Dicho lo cual, pues ser autónomo en España ya sabéis cómo es un poco estar con una guerra constante, dirigir una empresa, encima una pequeñita como la nuestra, pues implica estar en un montón de áreas, cosas que yo, pues claro, yo estudié temas de marketing, hice cosas de diseño gráfico, de pronto me planto con temas de facturaciones y no sé qué, y es como, ostras, me planto que yo hacía mis presupuestitos en mi equipo de Palisades en High Media, pero ahora tengo que hacer presupuestos de empresa con salarios, gastos de no sé qué, impuestos, tal, cada final de año y principio de año para mí es un sufrimiento, pues te ponen ahí con los forecasts del año, con el budget pero lo disfruto, porque al final estoy viendo cosas nuevas y estoy aprendiendo también. Y te ha merecido la pena. Me merece la pena. A día de hoy
me merece. El día que me deje de merecer, pues ya veremos qué hacemos. Pero te has quedado con esos años de experiencia y de disfrute, que al final yo creo que es lo que cada uno nos llevamos. Pero de verdad que siempre le quito ese romanticismo de decir, no es un camino rosas, ¿eh? O sea, hay que lucharlo mucho, hay que, en este caso, por ejemplo, cuando lanzas un proyecto nuevo, hay que crearle su espíritu, su filosofía, su forma de ser, su personalidad de la empresa, hay que conseguir a la plantilla que entra transmitírsela. Ir probando que esa plantilla se te acople y demás, pero bueno, yo la que conozco de tu equipo, la verdad, que merece mucho la pena. Yo supongo que eso también es porque uno va seleccionando no es que selecciones a toda la gente, porque posiblemente no tengan los recursos, pero sí que al final vas moldeando, no porque sean mejores, sino porque vas a conseguir al final también construir un poco buen ambiente, buen rollo, que yo creo que eso queda para el día a día. Mira, si te digo, por ejemplo, bueno, políticas que tenemos en la empresa es, por ejemplo, yo nunca hago entrevista profesional como tal. Esa se encarga normalmente, si por ejemplo para contratar un comercial, se encarga Juan, que es la persona que tenemos de director comercial. Yo hago siempre una entrevista personal. Yo me pongo a charlar un rato después de que haya pasado un filtro con Juan y yo siempre te quiero conocer a la persona y nos ponemos a hablar de música, de qué viajes hacemos, de qué no sé qué, más que una entrevista es una charla, porque yo lo que quiero valorar es si me encaja como persona. Si el currículum hemos visto que más o menos está bien, si con Juan han hablado un poco más de qué conocimientos de mercado, de no sé qué, tal, fantástico. A mí la parte que me interesa es que encaje con persona y en ese sentido yo doy gracias porque hemos tenido una suerte siempre con todos, tenemos una rotación bajísima, estoy tocando aquí toda la madera que tengo por aquí, porque creo que todo el mundo estamos encantados aquí, estamos súper a gusto y mira, pues eso también me hace estar muy a gusto a mí, ¿no? Pues a mí me encanta que haya pequeñitos proyectos que tú decías, pero que tengan muchos años y que sean longevos dentro del tejido empresarial español y creo que al final ojalá todas se hiciesen enormes, pero no todas las empresas pueden ser enormes, pero se puede vivir con empresas pequeñitas con las cuales se vive muy bien y eso es lo que es lo que hay que valorar. Totalmente. Y después, por ejemplo, en las empresas pequeñas, pues es así, ¿no? Al final, por los recursos que generas, pues no puedes igual tener pues los salarios o eso que tienes en otras enormes, porque si otras facturan cientos de millones, pues obviamente también pueden pagar más en salario. ¿Qué intentamos nosotros? Pues cuidar todos estos detallitos, ¿no? Pues horario más flexible, teletrabajo cuando queremos, el día de tu cumpleaños es festivo, no sé, la jornada intensiva la empezamos casi a final de junio y la alargamos hasta mitad de septiembre. Tal. Bueno, todas esas cosas las intentamos cuidar porque es lo que nos hace también estar más felices, ¿no? Pues Vicente, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Nada, a ti, ha sido súper interesante, la verdad es que un gusto, vamos, no sé ni cuánto tiempo llevamos porque ni lo he mirado, vamos, podría haber estado aquí 2 horas más. Llevamos un buen ratillo y también, pero eso ya no lo hacemos tomándonos un cafetillo o unas cervezas un día, porque si no, luego la gente, la poquita mucha que nos vea, ¿sabes? Me parece perfecto. Que también, mira, hablamos ya una última cosa, en los podcasts, una cosa que me sorprendió mucho al inicio, eran los podcasts de extrema duración que había. O sea, por ejemplo, la órbita de Endor, que es un podcast muy de cine y sobre todo más centrado en ciencia ficción, te hace programas de 6 horas, 8 horas y tal. Y yo en el mundo podcast alucinaba un poco cuando descubrí eso, ¿no? Al principio. Entonces, nosotros no nos queremos convertir en un podcast de 8 horas. No, sobre todo porque no tenemos tanto interés ni tanta relevancia y contenido con eso. Yo lo que creo es que al final, o sea, nosotros siempre dejamos que la gente hable y mientras estamos conversando, perfecto. Sabemos que no va a llegar todo el mundo al final y que posiblemente al final llegue un porcentaje muy pequeño, pero se trata, insisto, esto lo hacemos por conversar y por pasar un rato agradable con gente que nos cae muy bien. Pues por mi parte ha sido súper agradable, la verdad. Y a todas vosotros y todas vosotras, nos vemos en el próximo episodio y un placer teneros por aquí como siempre. Un saludo. Un saludo a todos.